porque como en muchos países, específicamente en los Estados Unidos, el voto es voluntario, hay experiencia de cómo hacer predicciones cuando hay voto voluntario. Y eso no se aplicó, bueno, y hubo problemas. Ahora, yo te diría que las encuestas no se equivocaron tanto en predecir el número de votos. ¿Por qué? Porque lo que sabemos hasta el momento es que el padrón electoral estaba muy exagerado. Habían personas muertas, habían personas que no viven en Chile. Entonces, eso de que hubo tanta abstención, no sabemos. Lo que las encuestas dijeron y siguen diciendo después es que aproximadamente el 55-60% de la gente votó. Y yo sospecho que del padrón real, gente que vive en Chile, que está vivo, etcétera, no fue muy distinto. Entonces, la verdad, no sabemos exactamente cuánto se equivocaron las encuestas, porque no sabemos todavía cuál fue la abstención real. El registro electoral chileno todavía no es capaz de decir cuál fue la abstención real, porque no sabemos el padrón qué distorsiones tenía. Bueno, habiendo más o menos conversado lo que es ese tema macro dentro de esta noticia, vamos a algunos resultados que son los principales. ¿Cómo me explica, por ejemplo, este salto de la aprobación? Todavía no supera el 40%, no. Pero del 32 al 38 es bastante para lo que habían sido los ritmos de tendencia de la evaluación al gobierno y al presidente. Son 6 puntos en 4 meses y uno tiene que ver qué ha pasado en ese periodo. Entonces, de la misma encuesta, yo creo que hay dos razones, hay dos motivos que son como los que están empujando el gobierno hacia arriba. Yo creo que uno es el tema de las relaciones internacionales. Ahí fue un periodo, ha sido un periodo los últimos meses de mucha actividad, de muchos conflictos, tanto en el frente con Perú, por La Haya, ¿no es cierto?, como con la Bolivia, cumbre de la CELAC, la cumbre que estuvo acá, Bolivia. El presidente, ¿no es cierto?, que tuvo un rol tan activo en enfrentar al presidente Morales. Todo eso yo creo que afectó positivamente, en este caso, la aprobación del gobierno y del presidente. Y del canciller. Y del canciller, que sale el ministro mejor evaluado. Y relaciones internacionales, que sale el área mejor. O sea, claramente aquí hay un tema que el gobierno está haciendo positivo para el gobierno que es. Ahora, y el segundo, pero hay otro tema positivo que es la economía. La economía, que es tan importante para la vida de las personas. Ahí aparece empleo y manejo económico sobre el 50%, sobre el 60% incluso, de aprobación. O sea que también la economía está siendo otro tema que está tirando el gobierno para arriba. Entonces yo creo que esos dos temas fundamentalmente explican esta alza de 6 puntos en 4 meses. 6 puntos, es harto. Sí. Ahora, quedémonos ahí nomás. Punto 1, dos factores que usted dice. Economía, relaciones internacionales. Las relaciones internacionales siempre han sido un punto positivo en toda encuesta, en la evaluación de cualquier gobierno. Siempre está ahí como medio intocable, salvo que ocurra algo muy particular. Y la Cancillería también. Eso es así, ¿cierto? Pero también sabemos históricamente que cuando hay conflicto, la figura del presidente despierta mucha adhesión, nacionalismo mucha unidad, también. Nacionalismo. Cuando el presidente Lagos, por ejemplo, enfrentó al presidente de Bolivia, me parece, o de Perú, se me olvidó, cuando estuvo al final de su mandato, bueno, inmediatamente las encuestas saltaron. Y yo creo que también, entonces, cuando hay esta sensación de vulnerabilidad o de una agresión o de conflicto, se produce. Yo creo que eso claramente ha estado presente en estos meses y creo que el gobierno, dentro de todo, lo ha manejado bien. Lo ha manejado bien. El tema de la economía, a ver, la creación de empleo y el crecimiento económico ha sido el caballito de batalla, prácticamente un mantra cuando, digamos, el aparato comunicacional gubernamental sale a dar a conocer sus logros, es lo primero que se destaca. Lógico. Porque es un derecho y les ha ido bien. Ok, pero no había resultado. No había resultado. Entonces, ¿cómo se explica que ahora sí se notó? Yo creo que se valora. Yo creo que los indicadores económicos se han ido como despegando incluso del resto del mundo. Y yo creo que se ha producido un reconocimiento externo al desempeño económico chileno y curiosamente, si uno lee entre líneas, incluso la oposición al gobierno hoy día le da que el tema económico el gobierno lo ha hecho bien. Uno escucha a Andrade, por ejemplo, escucha a Escalona, en fin, como que se reconoce. Ellos dicen no es suficiente, pero se reconoce que el gobierno ha tenido un éxito. Y yo creo que esta mejora económica, más que cifra, la están empezando a sentir algunos grupos vulnerables. Fíjate que los dos grupos en que el gobierno mejora más en este periodo, septiembre, febrero, fueron los más pobres y los más jóvenes,
que justamente el desempleo, como se sabe siempre, se ha concentrado históricamente en Chile en los más jóvenes. El desempleo juvenil, que se llama entre 18 y 25 años, ha triplicado el desempleo promedio. Entonces, si teníamos un 7, 8%, a 25%, entonces la mejora en el desempleo ha favorecido mucho a los jóvenes y también a los sectores más pobres, y eso también se tradujo, y como son grupos muy numerosos, pues eso afectó los promedios para esta alza. Sí, los desempeños más pobres son educación y delincuencia. Claro. Y eso es bien complicado. ¿Qué análisis se hace de estos dos puntos? Todo es que siempre, en la mayoría de las encuestas, en los temas prioritarios, cuando a la gente se le pregunta qué es lo más relevante, qué le gustaría que se le arreglaran, es la delincuencia y la educación. Y es lo peor evaluado. O sea, educación estable en el 26%, delincuencia cierra la lista con solo el 14%. Bueno, ahí tienes tú lo que la encuesta muestra, por eso es interesante leer las encuestas con cierto cuidado. Hay dos caballitos que están tirando la cosa para arriba: economía y relaciones internacionales. Y hay otros dos temas que están tirando la cosa para abajo, y que es un peligro entonces para el gobierno, ¿no es cierto?, para su aprobación futura, sobre todo, en la medida que se pudieran empeorar las cosas. Y son justamente educación. Fíjate que educación es una de las áreas peor evaluadas del gobierno, y el ministro, Harald Beyer, sale como el ministro peor evaluado. Si el ministro Moreno tiene 75% de evaluación positiva, Beyer tiene 31%. O sea, claramente la gente dice, bueno, en economía lo están haciendo bien, pero en esta materia no. Bueno, y la gente no percibe que se hayan, después de la crisis de los estudiantes del 2011, no siente que ha habido un progreso muy significativo, o el gobierno no lo ha sabido comunicar, no lo sabemos, pero en definitiva la gente no está aprobando eso. Entonces, ¿cuál es el riesgo para el futuro? Que si la agenda pública, y acordémonos para el próximo mes, si es que conversamos de nuevo, si la agenda pública de marzo, que está comenzando, fuera dominada por el tema estudiantil, porque empiezan los conflictos, las tomas, manifestaciones que ya las han anunciado, ¿no es cierto?, y eso se toma la agenda, yo te garantizo que el gobierno va a bajar, porque ese tema lo tira para abajo. Si por el contrario eso no pasara y el gobierno siguiera todavía cosechando su éxito económico, si el tema internacional se pusiera complicado y de nuevo se produjera un movimiento de unidad, bueno, lo más probable es que entonces suba. Y vamos a ver cómo se maneja la agenda, pero más o menos cuáles son las variables, ahí están. Y el tema de delincuencia es mixto porque han habido algunos indicadores positivos en delincuencia, pero da la impresión de que la población no lo está sintiendo todavía, o sea, hay un problema ahí práctico, quizás de cómo el gobierno está manejando el tema, pero también probablemente comunicacional. No se siente. Bueno, es tan importante las relaciones internacionales en cualquier país que ya lo sabemos, para algunos vecinos es recurrente utilizar el comodín del conflicto con el vecindario cuando la aprobación interna no está bien. Parece que, bueno, esto está demostrando que efectivamente es un tema. Afortunadamente nuestro país es serio, no cae en eso. Los ahora, ministros interesantes, ¿ah? Los ministros. Los ministros. Bueno, a ver, el canciller ya sabemos por qué. La ministra Schmidt del CERNAM lleva mucho tiempo bien evaluada. Desde el postnatal, y Cruzcoque siempre. Y Cecilia Pérez, que es la vocera. Esa fue la sorpresa. Esa es una fue la sorpresa por dos motivos. Uno, porque nunca la habíamos incluido dentro de la encuesta. Claro. Ella asumió hace poco, ¿no es cierto? 59%. Y de repente aparece con 59% de conocimiento y 58, 59% de aprobación, que es muy bueno. Yo creo que es un muy buen desempeño para ella. Creo que quiere decir que lo está haciendo bien, que a la gente le gusta, una persona sencilla, abierta, directa. Hay harto hincha de la U que le contestó a la encuesta de la Adimark también. Puede ser que haya habido más. Pero lo hizo bien la ministra. ¿Sabe qué? Es interesante. Hay dos ministros, que es Schmidt y Cruzcoque, que se mantienen sobre el 70%. Sí. No son ministros que tengan una permanencia habitual en los medios. No son, o sea, los voceros están siempre. Siempre. O sea, ministro del Trabajo a lo mejor mucho más, Economía, tal vez, no sé, Hacienda. Pero estos no son ministerios de mucha... No, pero son ministros que han tenido un muy buen desempeño. La ministra Schmidt, claramente, cuando se publicó la ley del postnatal extendido hace ya más de un año, ella en ese momento, a principios del año 2011, me parece que fue, ahí subió y se ha mantenido hasta ahora, y lo ha hecho muy bien. Su nivel de conocimiento no es tan alto, ojo, hay que mirar las dos cosas, pero muy, muy bien evaluación. Y el ministro Cruzcoque también, la verdad, desde que lo nombraron, siempre, yo creo que la gente lo recuerda, de ser un personaje televisivo, qué sé yo, claro. Y se ha manejado bien, encuentro yo, y ha hecho un muy buen papel. Un caso muy notable, hubo dos ministros que bajaron fuertemente,
Primero uno que subió, además de la ministra Pérez, fue el ministro Pérez, Maquena, el ministro Pérez. Vivienda, ¿no es cierto? Y que todo el tema reconstrucción ha estado tan presente, y es interesante que el ministro Pérez Maquena subió 7 puntos. 7 puntos, es mucho. Y la que bajó muy fuertemente fue la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, que también ahí se analiza cuál ha sido su performance pública. En los últimos meses ha tenido muchos conflictos, algunos muy agresivos, con palabras duras. Es tan así, ¿eh? Cualquiera de estos episodios... Impresionante. ¿Inmediatamente impactan? Bueno, cuando son así masivos y la población... es que estamos hablando de fenómenos masivos. Claro, ¿cierto? evidentemente. Entonces, bueno, y el gobierno también lo tuvo cuando los mineros, acuerdan los mineros en 2010, claro. Bueno, se disparó. Entonces le voy a cobrar su tesis para la próxima Dimarca. Bueno, probablemente entonces, con esa hipótesis, debería bajar de nuevo la evaluación al gobierno. Porque me imagino yo que todas estas polémicas, por ejemplo, el caso Servicio de Impuestos Internos, aunque la Contraloría tuvo su pronunciamiento, etcétera, etcétera, ha generado bastantes críticas. Cuando pasan estas cosas, ¿se transforma en una disminución de la aprobación necesariamente? No, tan generalizadamente no. Yo creo que lo que la gente castiga es la agresividad, el lenguaje violento, ¿no es cierto? La violencia en el trato, no el enfrentamiento de ideas. Esa es la impresión de que yo tengo, que eso no. Pero cuando hay violencia, no necesariamente física, pero violencia verbal, ¿no es cierto? De groserías que de repente hay, ¿no es cierto? En el mundo político, y de hecho, en este caso los hubo. En el caso de la ministra del Trabajo. Claro, eso es castigado, ese tipo de conflicto. Acuérdate cuando han habido pugilatos en la Cámara, cosas así. Ese tipo de cosas son muy castigadas. Roberto, y al revés también sucede. Yo creo que hay eventos en la historia reciente, los mineros, el accidente de Juan Fernández con el ministro en ese entonces de Defensa, Andrés Alamán, hoy candidato a la presidencia o precandidato a la presidencia. O sea, fueron eventos también puntuales de una fuerza comunicacional tal que los disparó, y ahí lo mantienen, y bueno, está en esa posición. Anteriormente, yo me recuerdo el gobierno de la presidenta Bachelet, para citar otro caso, cuando al ministro entonces de Hacienda tuvo un accidente su hija, ¿te acuerdas? El ministro Velasco, un accidente doméstico, pero que en definitiva estuvo en riesgo la vida de esa niña. Bueno, el ministro inmediatamente su evaluación Bueno, ese tipo de cosas hay que observarlas con mucho cuidado, y también le agrega ese elemento aleatorio a la vida política, porque de repente tú ves como unas personas, como el mismo, a lo mejor, precandidato Goldborn, te fijas que un evento a lo mejor, en cierta manera, le tocó a él el tema de los mineros. Bueno, ya hemos hablado varias veces que el día antes era el ministro más desconocido. Era el ministro más desconocido, ¿viste? Y ahí está. Sí. Bueno, a ver, de todas maneras, Roberto, yo quiero volver un poquito a la metodología. Para todas aquellas personas, porque ha habido harta duda con respecto a este nuevo método. A ver, ¿cómo usted da certeza? Aunque sí, la explicación de que hoy día hay más celulares que red fija, ok, pero el celular es un elemento tan escurridizo, pues. Lo puede contestar mi hija chica de 2 años, que hoy día le paso el celular para que juegue con el Pocoyo, con el monito de moda. Le estoy dando un ejemplo extremo. Pero ¿no será una arma de doble filo también? No, a ver, todas las técnicas, oye, tienen ventajas y desventajas. Aquí se trata de comunicarse, y el proceso de investigación a través de encuestas tiene que ir progresando y adaptándose a la forma como la gente se comunica. Si no puede ser que nos quedáramos preso en un solo esquema. Y hoy día la gente usa muchos métodos para comunicarse. Y esto que hoy día estamos incorporando a los celulares, en todo el mundo están en lo mismo, porque obviamente, por una parte, los costos de hacer la encuesta cara a cara son cada vez más altos, y por otro, mucha más gente tiene acceso a estos medios móviles. Y yo te aseguro que en 5 años más, 6 años más, vamos a ver cómo incorporamos otro tipo de elementos móviles. A lo mejor la gente va a estar hablando por los relojes, no tengo idea qué, pero eso es lo que dicen que va a pasar. Bueno, este año ya se lanza un... Exacto. Entonces, a lo mejor estaríamos haciendo encuestas. Smartwatch. Vamos a estar haciendo encuestas por relojes, no sé, una cosa ya. Yo creo que viene a eso. Estas cosas tecnológicas tienen que cumplir los parámetros de masividad. Porque, por ejemplo, claro, el celular hoy día es un elemento. Hay más celulares que gente. Así es. ¿Cierto? En Chile. Así es. Pero Facebook sí, es la más masiva en Chile, pero todavía no es tan masiva. Twitter se utiliza cada vez más, pero es una muestra bastante particular de nuestra sociedad. Muy particular. Todavía no es algo... No, por eso es que no se usan todavía masivamente para este tipo de encuestas, pero
te advierto que la investigación de lo que está pasando en las redes sociales y cómo incorporar esa información para saber lo que está pasando en la sociedad es algo que mucha gente está haciendo, incluyendo nosotros, pero explorando, monitoreando, ¿cierto? Claro, no como parte de la encuesta, pero monitoreando lo que ahí se está diciendo, lo que se está hablando, lo que se está hablando sobre las encuestas, ¿cierto? Ahí la gente se expresa. Entonces, claro, o sea, hacer el salto de teléfono fijo a celular era necesario. Uno podrá cuestionar si era el momento, pero que era necesario, era absolutamente necesario, porque si no nos íbamos quedando con un grupo reducido de la sociedad. Sí, ahora, esta nueva metodología tomó 4 meses implementar. ¿En qué se demoró tanto? Tomó años. A ver, un momento, Roberto, vamos a tener que dejar la conversación un momento porque tenemos noticia de última hora. De la Dirección Político-Militar de la Revolución, nos dirigimos aquí a las instalaciones del Hospital Militar de Caracas a seguir la secuencia de salud de nuestro comandante presidente. Y en el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años, Muy buenas tardes, interrumpimos nuestra transmisión habitual en TVN para escuchar al vicepresidente Nicolás Maduro desde Venezuela, quien confirma que ha fallecido el presidente Hugo Chávez. Escuchemos. Doña Elena, Hugo de los Reyes, a sus hermanos, a sus hijas, a sus nietos y a todo nuestro pueblo, le transmitimos nuestro dolor y nuestra solidaridad. Se ha previsto un despliegue especial de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, quien en este mismo momento se encuentra desplegándose para acompañar y proteger a nuestro pueblo y garantizar junto a nuestro pueblo la paz. La paz, queridos compatriotas, el respeto y la paz tienen que ir de la mano. En este dolor inmenso de esta tragedia histórica que hoy toca a nuestra patria, nosotros llamamos a todos los compatriotas, hombres, mujeres de todas las edades, a ser los vigilantes de la paz, del respeto, del amor, de la tranquilidad de esta patria. Y nosotros, sus compañeros civiles y militares, asumimos, comandante Hugo Chávez, su herencia, sus retos, su proyecto. Bien, para las personas que se están integrando a la sintonía de Televisión Nacional y también el canal 24 horas, escuchamos a esta hora al vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ha confirmado la muerte del presidente Hugo Chávez. Ya durante la jornada de ayer, al final del día, se podía notar una diferencia en lo que había sido el discurso del gobierno de Caracas, con reuniones urgentes de la cúpula militar, también de la cúpula política, reconociendo un Estado cada vez
peor de lo que había sido una batalla larga de Hugo Chávez contra el cáncer. Más de 2 años luchando contra esta enfermedad que lo tuvo, recordemos, mucho tiempo en Cuba en tratamiento, bajo todo un manto de dudas por la poca información de que se disponía. Sin embargo, ya se ha ratificado que en horas de esta tarde, hora local, pasadas las 16 horas, 10 para las 7 de la tarde, hora chilena, ha fallecido Hugo Chávez. Sigamos escuchando a Nicolás Maduro. Presidente Hugo Chávez. A todos los pueblos hermanos del mundo, presidentas, presidentes que nos han llamado en todas estas horas y minutos de dolor y dificultad, les damos las gracias eternas, porque sabemos que ese mundo nuestro de hoy, allí radica un amor y un reconocimiento muy grande a quien desarrolló en vida los proyectos más hermosos y humanistas que se hayan conocido en décadas de historia de lucha de nuestra región por su independencia y de la humanidad por la paz. Así que nosotros aquí, a nombre de la familia del comandante Hugo Chávez, del gobierno bolivariano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de toda Venezuela entera, le decimos a nuestro pueblo, vamos a acompañar hasta su última morada a nuestro comandante presidente, en paz, abrazándonos como una familia, juntos como una familia, niños y niñas de la patria, jóvenes, trabajadores, todos mujeres, hombres, juntos como una familia, una sola familia, la familia de esta patria, que nos deja por herencia, libre e independiente, el comandante en jefe y jefe supremo, eterno de esta fuerza revolucionaria, nuestro comandante Hugo Chávez. Queridos compatriotas, mucho coraje, mucha fuerza, mucha entereza. Tenemos que crecernos por encima de este dolor y de estas dificultades. Tenemos que unirnos más que nunca. La mayor disciplina, la mayor colaboración, la mayor hermandad. Vamos a crecernos, vamos a ser dignos, herederos e hijos de un hombre gigante, como fue y como siempre será en el recuerdo del comandante Hugo Chávez. Que no haya flaquezas, que no haya violencia, que no haya odio. En nuestro corazón que anide el único sentimiento que tuvo el comandante Chávez, amor, amor por la vida, por la historia, por la patria, por el futuro. Amor, paz, unidad y disciplina. Como nos lo dijo aquel 8 de diciembre en su mensaje a nuestro país. Inolvidable mensaje. Unidad, batalla y victoria. La victoria de hoy es la unión del pueblo y la paz. Pueblo y Fuerza Armada. Así que, habiendo cumplido esta infausta tarea, dolorosa tarea, nosotros le decimos a nuestro pueblo que nos congreguemos acá a las afueras del Hospital Militar, en las plazas Bolívar de cada pueblo, de cada municipio, de cada capital, que llevemos nuestros cantos de homenaje y de honor a nuestros héroes, que llevemos el canto de Ali Primera, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y a partir de este momento es prohibido llorarlo. Levantemos con el canto de Ali y el espíritu de Hugo Chávez las fuerzas más grandes de esta patria para afrontar las dificultades que nos toque afrontar, y cuente nuestro pueblo que tiene a un gobierno de hombres y mujeres comprometidos en protegerlo. Aquellos factores que no apoyaron nunca al comandante Hugo Chávez, respeten
el dolor del pueblo. Bien, estamos escuchando al vicepresidente Nicolás Maduro, quien ha encabezado este discurso para comunicar la muerte del presidente Hugo Chávez, acompañado por toda la cúpula política militar de Venezuela, en un discurso marcado por la emotividad, como es comprensible. Vamos a seguir escuchando a Nicolás Maduro. Y en los días anteriores. Hoy solo le decimos respeto, respeto. Y a nuestro pueblo también. Vamos a seguir en las próximas horas, informaremos todos los planes para rendir homenaje póstumo a nuestro comandante Hugo Chávez, donde va a ser velado sus restos inmortales y para anunciar las programaciones hasta su definitivo descanso. Todos esos detalles que nuestro pueblo querrá saber en los próximos minutos y horas se lo transmitiremos. Así que mucha fortaleza, mucha oración y asumamos estas dificultades en la vida con el amor más grande que sembró en nuestro corazón Hugo Chávez Frías. Honor y gloria a Hugo Chávez. Honor y gloria. ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva por siempre! ¡Para siempre! Ahí estaba entonces la cadena nacional que a esta hora transmite y es replicada por todas las cadenas informativas a lo largo del mundo. Es el hecho más comentado en las redes sociales, es la noticia sin duda que está acaparando todas las portadas en los medios tradicionales, en las nuevas tecnologías, en las redes sociales. Y estamos a esta hora junto a Gilberto Aranda, quien es analista internacional, para comenzar a conocer las primeras impresiones con respecto a una noticia. Gilberto, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, que se esperaba, de hecho hubo mucho trascendido, equivocaciones, desde ayer ya que se manejaba este dato reconocido por el gobierno de Caracas, que efectivamente había un empeoramiento claro de Hugo Chávez en su batalla contra el cáncer. Claro, sí, efectivamente hubo una serie de reacciones y de trascendido, pero sin lugar a dudas el tema es que hoy día se ha dado una conferencia de prensa donde se ha dicho que se ha hablado más bien de conspiraciones políticas y bueno, las últimas informaciones hablan del deceso del presidente Chávez, lo que de alguna manera muestra de que la información nunca fue expedita y de alguna manera se confirma hasta este último momento. Ahora, si bien la información nunca fue expedita en todo el largo camino que tuvo esta batalla contra el cáncer de Hugo Chávez, recordemos que todo esto comenzó el año 2011, en junio, cuando el gobernante fue intervenido en un centro hospitalario de Cuba de un absceso pélvico que necesitó una intervención de urgencia. Desde el punto en que se va a Cuba, nunca hubo información, como usted dice, disponible al 100%, pero a pesar de los malos pronósticos, augurios y trascendidos, el gobierno había mantenido un optimismo. Parece que toda la historia cambió en forma importante ayer, por el tono, ¿verdad? Bueno, podríamos decir que la historia cambia cuando Chávez vuelve a Venezuela y no tenemos imágenes claras y disponibles en una cantidad importante de su regreso a Venezuela. Por lo tanto, creo que ahí empieza a cambiar la historia y uno puede darse cuenta que Chávez ha vuelto, la verdad, a morir. Ahora, en cualquier caso, esto hay que entenderlo, esta información parcializada, no disponible, sin detalle, es también parte de una estrategia que es fortalecer el bloque gobernante, que evidentemente va a sufrir una gran merma con la desaparición de su figura histórica y central y casi absoluta, que es el comandante Chávez, y Nicolás Maduro, que es un político que ya tiene algunos años, pero que no tiene ni los niveles de adhesión ni el carisma del presidente Chávez. Sí, estamos conversando con Gilberto Aranda, que es analista internacional a raíz de la reciente muerte de Hugo Chávez, que ha sido confirmada hace instantes por el vicepresidente Nicolás Maduro.
Gilberto, esta poca información ¿es suficiente para haber sospechado o haber levantado un manto de dudas tal que incluso la oposición, en medio de una situación tan dolorosa, ya manifestaba y exigía, es más, pruebas de cuál era el real estado de Hugo Chávez en Venezuela? Si hacemos un recuerdo de lo que han sido los últimos meses, sabemos que hay una oposición que ha pedido activar los mecanismos constitucionales, que son, los mecanismos constitucionales son que el Tribunal Superior Supremo de Justicia diera la orden para que una junta médica examinara al presidente electo y sobre esa base emitiera un dictamen médico respecto a la posibilidad o habilitación del presidente para desempeñar el cargo. Esto que